Buenas noches. Vamos a hacer una breve explicación sobre la planificación, supervisión y evidencia de auditoría. Para entrar a este tema, tenemos que hacer un pequeño análisis del presente documento que contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y también la calidad de auditoría gubernamental en Bolivia. Las normas se presentan bajo el número 1 y las aclaraciones correspondientes que forman parte de las mismas se exponen bajo los numerales subsiguientes. Entonces, estas normas son de aplicación obligatoria en práctica de auditoría realizada en toda entidad pública. ¿Me entiende? En toda entidad pública. Entonces, haciendo énfasis en el reglamento de la ley 1178, tenemos lo que es el artículo 3 y 4. Sabemos que esta ley fue promulgada el 20 de julio de 1990 por los auditores gubernamentales de unidades de auditoría interna de las mismas entidades gubernamentales. Entonces, la planificación y supervisión de evidencia de auditoría. La planificación, supervisión y acumulación de evidencias debe realizarse conforme a las normas de auditoría gubernamental. Ya habíamos dicho, toda auditoría debe basarse en estas normas. ¿Para qué? Para su planificación, supervisión y acumulación de evidencias. Para luego de estas auditorías tener, valga la redundancia, evidencias. La evaluación de la eficiencia de los sistemas y administración de las actividades de control incorporados a ellos deberán sujetarse a las normas de auditoría operacional 230 en lo que sea aplicable. Entonces, recordemos de nuevo que la evaluación de eficiencia de sistemas de administración justamente que tengan las entidades públicas deben sujetarse bajo esta auditoría operacional. Sigamos con que es importante que para la planificación se tome debida cuenta de los resultados de auditorías previas practicadas por la Contraloría General del Estado. Sabemos que la Contraloría General del Estado es la que se encarga de todos los exámenes aplicables a las entidades públicas, ¿verdad? Entonces, se tiene que tomar estos antecedentes que tiene la Contraloría para seguir practicando los exámenes subsiguientes a estas. Obviamente en una entidad pública. Seguimos con lo que es la planificación, entrando a lo más específico, que son también las normas de auditoría operacional. Algunas les muestro en este pequeño mapa conceptual. La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos de exámenes sean alcanzados eficientemente. Sabemos que todo tipo de auditoría tiene que tener un objetivo, ya sea gubernamental, sea auditoría financiera, operativa, entre otras, tiene que tener un objeto. Bueno, cada auditoría tiene un objeto. Entonces, la planificación de auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del examen, facilitando la administración y una utilización eficiente de los recursos humanos, obviamente. La facilidad que da este examen a una entidad pública tiene que ser de mucha utilización en la administración y obviamente haciendo eficiente a los recursos humanos. La planificación, por otro lado, de auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor gubernamental puede modificar el alcance y la metodología
toda modificación debe justificarse y documentarse en adenda del memorándum de planificación. Ya sabemos que el auditor al momento de hacer este examen, él tiene una opinión que puede ser un poco más extensa. Entonces, cuando llega a tener más alcance esta investigación que es de la auditoría, incluso hablando de la metodología, tiene que ser debidamente respaldada y el por qué por el auditor que está a cargo de esta auditoría. Como sabemos que la auditoría tiene objetivos y vamos a ver el objeto y el alcance de la metodología. Puede ser objeto es evaluar de la eficiencia de los sistemas de administración y control interno. El alcance está relacionado con las entidades, sistemas operacionales, el periodo de la cobertura de auditoría. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la metodología se refiere a la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Recordemos, metodología igual los procedimientos que va a hacer el auditor en ese examen. Por otro lado, vemos el auditor gubernamental debe tener una comprensión de las entidades, sistemas y operaciones a ser auditadas. Los aspectos son el ordenamiento jurídico administrativo, los objetos y metas de los planes, las políticas generales de la entidad, la cantidad de recursos empleados, la información contable y gerencial. Vemos que estos puntos o aspectos son muy importantes al iniciar una auditoría porque son la base de el cual el auditor va a tener antecedentes para llegar al objeto de la auditoría. Finalizaremos con la supervisión y evidencia. Vemos que en la supervisión el personal competente debe supervisar sistema y oportunamente el trabajo realizando por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. Las actividades de supervisión, entre otros, incluyen el desarrollo de diferentes etapas del examen, como habíamos mencionado, tiene que ser agarrado por el auditor, incluso tiene que tener su metodología, informarse de los problemas significativos de la entidad, los puntos anteriores que habíamos visto, revisar el trabajo realizado, que igual habíamos visto, que el encargado, el órgano rector, en este caso de la Contraloría General del Estado, ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos, asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. La supervisión incluye también dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría. Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los objetivos de auditoría. Recordemos otra vez que el examen tiene que satisfacer los objetivos de dicha auditoría. La supervisión del trabajo de la evaluación puede variar dependiendo de la importancia del trabajo o de la experiencia del personal. Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo sabemos que son todas aquellas evidencias que va a tener el auditor en forma física, el cual va a poder trabajar y a la vez sacar su conclusión individual. En evidencia tenemos que debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental, como ya habíamos visto. El trabajo del auditor gubernamental consiste en obtener y examinar evidencia para arribar a conclusiones de todo el trabajo que se hace del examen en una entidad pública. Debe tener conclusiones, su veredicto de el auditor, obviamente viendo
el alcance de los objetivos que necesita esta entidad. Y para finalizar, hallazgos de auditoría, a saber, condición, criterio, causa y efecto. Con esto concluimos, queridos compañeros, una breve explicación de planificación, supervisión y evidencia de auditoría en Bolivia. Muchas gracias.